Entretenimiento y aprendizaje. Hemos preparado este programa con mucho cariño para ustedes, amigas y amigos de quinto grado de secundaria, pero por supuesto, si tienes por ahí a tu hermano, a tu tía, a tu primo, a tu abuelita o algún familiar ahí juntito a ti, invítenlo a participar con nosotros. Y recuerden tener sus materiales a la mano para apuntar lo que les despierte interés y les genere aprendizaje. Eso sí, no olvidemos nunca lavarnos muy bien las manos y desinfectar todo aquello que vayamos a utilizar en nuestro trabajo. ¿Te cuidas tú? Nos cuidamos todos. Ahora sí, de una vez, por favor, ya empecemos. En el programa anterior reconocimos rangos numéricos que podían ser relacionados con expresiones como es mayor que, es menor que, a lo mucho, como mínimo, está comprendido entre, etc. Y que a su vez se relacionaban con desigualdades y generaban el uso de intervalos numéricos. Hemos visto que conocerlos nos permite combatir a nivel local la pandemia y hacerle frente con mucha cautela. Hoy continuamos con esta experiencia de aprendizaje llamada Enfrentamos la pandemia con mucha cautela. Durante estas 2 semanas nuestras actividades han estado centradas en desarrollar la competencia matemática. Resuelve problemas de cantidad. Hemos afianzado nuestros aprendizajes en diversas situaciones que nos ayudan a tener una buena salud. Junior, dijiste durante estas 2 semanas y me entró una curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevamos en emergencia sanitaria? Creo que empezamos en la quincena de marzo. Algo más de 6 meses cuidándonos con mucha responsabilidad. Recuerdo los primeros días de cuarentena. Nadie podía salir. Recuerdo también el toque de queda. Recuerdo una situación relacionada con la velocidad permitida. Durante los primeros meses de la cuarentena decretada en nuestro país, se impuso, entre otras medidas de seguridad, el toque de queda. El gobierno estableció que durante el toque de queda los vehículos debían transitar a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Y ahora pregunto, ¿qué significa ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora? Y otra, ¿cuántos metros se recorren durante 12 segundos yendo a 30 kilómetros por hora? Siempre escucho 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora. Es hora de entender bien de qué se trata. Steph, ¿tienes dudas sobre eso? Sí. ¿De verdad no sabes lo que es la velocidad? No lo sé, pero de mentira, pues. O sea, es un pretexto para llamar a la profesora de matemática. Ah, menos mal. En este momento la llamo. ¡Profesora! Hola, profesora, bienvenida. Bienvenida, profesora. Hola Stephanie, hola Junior, qué gusto saludarlos. ¿A qué se debe su llamada? Gracias, profesora. Estábamos recordando el inicio de la cuarentena y las restricciones de velocidad de aquella vez cuando decretaron el toque de queda. Y yo quería aclarar qué significa 30 kilómetros por hora. Yo algo sé de eso, profesora. Igual quiero que nos ayude. Por supuesto que queremos que nos ayude. Noto entre las preguntas magnitudes como la velocidad y el tiempo. ¿No quisieran representar estas magnitudes de otra forma que quizás les pueda ayudar en los cálculos aritméticos? Sería genial. Pero antes les presento el propósito de la actividad de hoy. Resolvemos problemas diversos en los que se integren a su solución conocimientos de las notaciones exponencial y científica, así como magnitudes derivadas del uso cotidiano. Los criterios de evaluación que permitirán ver nuestros avances a través de la autoevaluación de las actividades a desarrollar el día de hoy son: establece relaciones entre datos y las transforman en expresiones numéricas relacionadas a las notaciones exponencial y científica. Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de las operaciones entre cantidades expresadas en notaciones exponencial y científica. Selecciona y usa unidades, así como subunidades y otros instrumentos útiles para estimar o expresar el valor de una magnitud derivada. Plantea y compara afirmaciones sobre expresiones numéricas relacionadas a las notaciones exponencial y científica, además de notaciones relacionadas a magnitudes derivadas. Muchas gracias. Al final del programa les compartiré una ficha autoevaluativa. Junior, Stephanie, al inicio del programa me indicaban que querían apoyo para interpretar ciertas expresiones, ¿verdad? Así es, profesora. Muy bien. Como ven, estudiantes de la promo 2020, el día de hoy tenemos cosas muy importantes por conocer y aprender. En la situación se menciona una magnitud derivada de uso cotidiano, la velocidad. ¿Magnitud derivada? ¿A qué se refiere? ¿La velocidad es una magnitud derivada? Sabemos que existen magnitudes físicas fundamentales, como la longitud y el tiempo. Sabemos que las unidades principales para medirlas son el metro y el segundo. ¿Hasta ahí todo bien?
Por supuesto, profesora. Cuando dos magnitudes físicas fundamentales se combinan, dan origen a magnitudes físicas derivadas. En este caso, combinar la longitud y el tiempo mediante una división, es decir, longitud entre tiempo, da origen a la velocidad. Y repito, la velocidad v es una magnitud física que combina dos magnitudes fundamentales, la longitud, o sea, el espacio e, y el tiempo t. Ajá. Cuando notamos el movimiento de un cuerpo, vemos que se traslada con rapidez o lentitud. Entonces, ¿se puede decir que la velocidad es el cociente entre longitud y tiempo? Así es, y es por eso que le escribimos así. Velocidad es igual a espacio entre tiempo. Es importante saber que al despejar el tiempo t o el espacio e, obtenemos estas otras dos expresiones. Y si comparamos la velocidad de dos vehículos, uno a 30 kilómetros por hora y el otro a 20 kilómetros por hora, el de 30 kilómetros por hora irá más rápido. Claro, Stephanie. Por supuesto, y la velocidad la podemos calcular. Es espacio entre tiempo. Un ejemplo. ¿Qué significa ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora? Nos vamos a ayudar con un gráfico que puede ilustrarnos. Recuerden, chicos de la promo, que hacer un gráfico es una muy buena estrategia para resolver problemas. En este caso específico, un vehículo se traslada a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Esto significa que el vehículo tardará 1 hora en recorrer 30 kilómetros a esa velocidad constante. Así de fácil. Es decir, que la velocidad relaciona el espacio recorrido con una unidad de tiempo. Así es. Entonces, según eso, a esa velocidad constante tardaría media hora en recorrer la mitad de esos 30 kilómetros. Por supuesto, y la cuarta parte del recorrido te toma 1/4 de hora. A 30 kilómetros por hora tarda 15 minutos en recorrer 7 kilómetros y medio. Como usted dijo, profesora, un gráfico ayuda mucho. Pasando a nuestra segunda pregunta, ¿cuántos metros se recorren durante 12 segundos a una velocidad de 30 kilómetros por hora? Profesora, creo que voy a usar un dibujo. Velocidad 30 kilómetros por hora quiere decir que en 1 hora se recorren 30 kilómetros. Debo calcular cuántos metros avanzo en 12 segundos. Como tengo la velocidad y el tiempo, despejo el espacio en la fórmula de la velocidad. Tendría entonces que el espacio es igual al producto de la velocidad por el tiempo. Reemplazo en la fórmula y tengo que el espacio es igual a 30 kilómetros por hora por 12 segundos. ¿Y cómo resuelvo esto? Hay muchas unidades de magnitud: kilómetros, hora, segundo. Puedes convertir kilómetros y horas a metros y minutos respectivamente. Eso. Si multiplicamos una expresión por 1, la expresión no se altera. Y 1000 metros es igual a 1 kilómetro, mientras que 1 hora equivale a 3600 segundos. Es decir, si multiplicamos todo por 1000 metros entre 1 kilómetro, la expresión queda igual. De la misma forma, si multiplicamos todo por 1 hora entre 3600 segundos, no estamos alterando la expresión original. ¿Y para qué hacer eso, profesora? Cuando pasas a simplificar y cancelar unidades, te quedas precisamente con lo que queremos responder, es decir, con la respuesta en metros. Ajá. Quisiera aprovechar para comentarles otra estrategia de cálculo. Ustedes saben lo que es una potenciación. Entonces, algunas de las expresiones podemos escribirlas convenientemente como potencias. Interesante. Entonces, 30 podemos expresarlo como 3 por 10. Igual, 1000 podemos escribirlo como 10 por 10 elevado al cuadrado. Y 3600 como 36 por 10 elevado al cuadrado. En el numerador podemos multiplicar 3 por 12, o sea 36. Y este resultado podemos simplificarlo con el 36 que tenemos en el denominador. Además, podemos simplificar 10 al cuadrado del numerador con el del denominador. También podemos simplificar las unidades de las magnitudes. Lindo. Dato interesante es que las unidades que quedan sin simplificar son precisamente aquellas que nos interesan para dar respuesta a la situación. Así es. Y de esta forma llegamos a la respuesta. Yendo a 30 kilómetros por hora durante 12 segundos, recorremos 100 metros.
lo que quiere decir que a 30 km por hora tardó 12 segundos en avanzar 100 metros. Así es, observen que en todo este proceso nos hemos topado con algunas expresiones especiales, como por ejemplo, 36 por 10 elevado al cuadrado. Se dice que esa expresión es una expresión escrita en notación exponencial. ¿Saben por qué? ¿Por qué aparece una potencia? Es decir, 36 es multiplicado por 10 elevado al cuadrado. Efectivamente, Stephanie. Expresiones como 36 por 10 elevado al cuadrado, 180 por 10 elevado al cubo, 0,075 por 10 elevado al cubo, etc., están escritas en notación exponencial. Lo más común es que la potencia sea una potencia de 10, pero también se puede escribir un mismo número de estas otras formas. Ahora, de todas ellas existe una muy especial. ¿Especial? Vemos una nueva situación para comentar lo especial que es. Stephanie, ¿nos ayudas con la lectura? Claro que sí, profesora. Juan debe elegir entre las mascarillas tipo A de tela o las mascarillas tipo B de otro material. Analizando las especificaciones, no le queda claro cuál de los dos tipos es más seguro, es decir, cuál cumple con tener un tejido más compacto para evitar así el paso de partículas microscópicas como un virus. El tipo A protege de microorganismos de hasta 150 nanómetros de diámetro y el tipo B protege de microorganismos de hasta 0,000000512 metros de diámetro, que es lo mismo decir 512 10.000 millonésimas metros de diámetro. Según publica el portal News Medical Life Science de Noticias de Medicina, Vida y Ciencias, los investigadores han determinado que el coronavirus COVID-19 tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros, que se expresa como nm, y un diámetro máximo de 140 nanómetros, que se expresa como 140 nm. Se pregunta, ¿qué tipo de mascarilla será de óptima protección ante el COVID-19? Argumenta tu respuesta. Analizaremos la información que tenemos haciendo un comparativo entre ambos tipos de mascarillas. Previamente notemos que el diámetro del coronavirus se encuentra entre los 60 y 140 nanómetros, es decir, en el intervalo entre estos dos extremos. Además sabemos que un nanómetro es igual a 1 por 10 elevado al exponente menos 9 metros. ¿Y este es un número escrito en notación exponencial, profesora? Así es, Stephanie, pero escrito de esa forma podemos decir que está escrito en notación científica. ¿Notación científica? Ya hemos visto que un número escrito en notación exponencial está representado por un número multiplicado por una potencia. Por ejemplo, 36 por 10 elevado al cuadrado, 180 por 10 elevado al cubo, 0,075 por 10 elevado al cubo. De igual manera, el número 240 millones lo podemos expresar mediante una variedad de números escritos en notación exponencial. De toda esa variedad, uno es especial. ¿Cuál, profesora? El que tiene como primer factor un número cuyo valor absoluto es mayor o igual a 1, pero menor a 10. Ciñéndonos al ejemplo, estaríamos refiriéndonos al número 2,4 por 10 al exponente 8. ¿Podría hacernos un refuerzo, profesora? Por supuesto. Stephanie, dame algunas formas de escribir en notación exponencial el número 578.000. Aquí van. 578 multiplicado por 10 al cubo es igual a 57 enteros 8 décimos multiplicado por 10 a la cuarta. Es igual a 5 enteros 78 centésimos multiplicado por 10 a la quinta. Es igual a 578 milésimos multiplicado por 10 a la 6 y así sucesivamente. Muy bien. Ahora de todos ellos, identifica al que tiene como primer factor un número que está entre el 1 y el 10. Lo tengo, profesora. Es el número 5 enteros 78 centésimos o 5,78 por 10 elevado al exponente 5. Bien, y ese número está escrito en notación científica. Cumple con las características, pero pasemos a formalizar este concepto. Un número en notación científica es de la forma A por 10 elevado a la n, donde A es la mantisa y n es un orden de magnitud tal que cumple dos condiciones. Primero, que el valor absoluto de A pertenece al intervalo cerrado en 1 y abierto en 10, es decir,
A debe ser un número mayor o igual que 1, pero menor que 10. Y la segunda es que el exponente n debe pertenecer al conjunto de los números enteros. Observemos el ejemplo. Interesante, profesora. Entonces, si quisiéramos identificar entre estos números aquellos que están escritos en notación científica, podríamos decir que... La opción A no, porque el valor absoluto de la mantisa no está comprendido entre 1 y 10. La B tampoco, porque el valor absoluto de la mantisa no está comprendido entre 1 y 10. La C sí, porque el valor absoluto de menos 5 está comprendido entre 1 y 10. La D no, porque el exponente no es un número entero. La E sí, porque la mantisa y el exponente cumplen con las condiciones. Y la F no, porque el valor absoluto de la mantisa no está comprendido entre 1 y 10. Muy bien. Y ahora, ¿les parece si regresamos a la situación de las mascarillas? Ya continúo, profesora. Se trata de identificar el tipo de mascarilla que ofrece rejillas más juntas, por llamarlo así, para que no pasen los virus. Hacemos un comparativo entre ambos tipos. Tipo A, en base a los datos, como tienen el mismo orden de magnitud, o sea, nanómetros, bastará con comparar las expresiones que acompañan a las potencias de 10. Tenemos que 150 es mayor que 60, y comparando gráficamente, podemos concluir que las rejillas del protector son más grandes que el virus. Por ende, el virus pasará. Fíjense en la importancia de tener escritos los números en notación exponencial. Escritos así, es suficiente comparar 150 con 60. Excelente. Ahora, Junior. Para el tipo B, expresamos en notación científica ambas dimensiones. La protección es igual a 5 enteros 12 centésimos por 10 elevado al exponente menos 8. El diámetro menor del coronavirus, de acuerdo con los datos que tenemos, es 60 por 10 elevado a la menos 9. Para poder comparar ambas dimensiones, las expresamos con la misma cantidad de potencia de base 10, que sería 6 enteros por 10 elevado a la menos 8. Como ya tienen el mismo orden nominal, comparamos las dos mantisas. 5 enteros 12 centésimos es menor que 6 enteros. Es decir, que las rejillas de esta mascarilla son más pequeñas que el menor tamaño posible del coronavirus, por lo que se concluye que no podrá pasar por dicha mascarilla. Como respuesta a la situación tenemos que el tipo de mascarilla B será el que más protegerá, ya que el espacio entre sus rejillas es más pequeño, de tal forma que el coronavirus más pequeño no podrá pasar, cosa que sí sucede con la mascarilla del tipo A. Excelente. ¿Se dan cuenta de que mediante esta situación nos queda claro que en lugar de elegir una mascarilla con un lindo diseño, debemos optar por una que nos ofrezca una mayor seguridad? Así es, profesora. ¿Y para qué les ha servido todo esto? Para informarnos de cómo se puede enfrentar esta problemática de salud de manera responsable, haciendo uso de las notaciones exponenciales y científicas y todo lo demás. A este tema de notación científica tendrán que recurrir en muchas otras situaciones y por eso necesitan algunas precisiones. Hemos visto algunos ejemplos de números expresados en notación científica, algunos positivos y otros negativos, algunos con exponentes positivos y otros con exponentes negativos, algunos con mantisa entera y otros con mantisa decimal. Para escribir cada número en su forma habitual, debemos saber que el exponente positivo indica el número de lugares que la coma decimal se debe mover hacia la derecha. De igual forma, si el exponente es negativo, el movimiento de la coma decimal es hacia la izquierda. Se entiende, profesora, que la coma corre hacia derecha o izquierda según el signo del exponente. Así es, Stephanie. Quizá tengan alguna pregunta o alguno de los chicos de la promo quizá tengan alguna pregunta. Sí, profesora. Rosario nos escribe desde Huánuco. Ella nos comenta que su papá se moviliza todos los días en bicicleta desde su casa a su trabajo, que queda a 30.000 metros de distancia y se demora en promedio 100 minutos. Desea saber a qué velocidad se moviliza su papá en bicicleta y si va a una velocidad prudente. Gracias, Rosario. Chicos, ¿nos ayudan a resolver? Tenemos la distancia. Al transformar 30.000 metros a kilómetros, obtenemos 30 kilómetros y el tiempo 100 minutos. Debemos calcular la velocidad que, como sabemos, es igual al cociente entre espacio y tiempo. La velocidad será igual a 30 kilómetros dividido entre 100 minutos. Procedemos como en la situación 1, multiplicando y simplificando.
Tenemos números en notación exponencial, los cuales resolvemos. Llegamos así a calcular la velocidad, 5 metros por segundo. Considero que es una velocidad prudente. Hay que felicitar al papá de Rosario, porque no solo es responsable, de acuerdo a las medidas dispuestas, sino que además está cuidándose, cuidando a su familia y a toda la comunidad donde vive. Ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero antes de irnos veamos qué hemos aprendido hoy. Hemos aprendido que las magnitudes derivadas combinan magnitudes físicas fundamentales. Entre las más conocidas están la velocidad, el volumen y la superficie. Los números se pueden escribir haciendo uso de la notación exponencial y de la notación científica. Existen diferencias en la escritura de un número en notación exponencial en comparación con un número en notación científica. El conocimiento de las magnitudes derivadas, así como el de las notaciones exponenciales y científicas, permiten enfrentar la pandemia con mucha cautela. Gracias, profesora. Las actividades estuvieron geniales y hemos aprendido algo más sobre cómo enfrentar la pandemia a través del tipo de mascarilla que utilicemos. Espero que para la próxima nos siga apoyando, querida profesora. Por supuesto que sí. Muchas gracias, profesora. Quiero recordarles que ya debemos empezar con el trabajo de nuestra cartilla, explicando cómo los números racionales, las notaciones científicas y las magnitudes derivadas se usan para informar sobre temas relacionados al coronavirus, de manera que se puede enfrentar esta problemática de salud de manera responsable. Por poco me olvido. ¿Se acuerdan de que al inicio del programa les dije que les iba a compartir una ficha autoevaluativa? Queridos estudiantes de la promo 2020, reproduzcan una ficha como esta. Luego anótenla según se identifiquen con cada descriptor. Y ahora sí, ha sido un gusto acompañarlos en la actividad de hoy. Hasta otra oportunidad. Hasta pronto, profesora. Muchas gracias. Cuídese mucho, profesora. Muy bien, señoritas y jóvenes. Toca ahora plantearles el reto. Si te ofrecen una mascarilla cuyas rejillas de confección tienen un diámetro aproximado de 11 por 10 a la menos 8 metros, ¿obtendrás una protección óptima ante el COVID-19? Argumenta tu respuesta. ¿Qué otras medidas de seguridad sería necesario conocer para saber que el producto es confiable?